quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Yo soy Daniel Silver, tengo 66 años, 65, próximo a cumplir 66. Soy profesor de historia. En cuanto a mi actividad política y social, en este momento estoy ejerciendo la vicepresidencia del ICUF, del Jüdischer Kulturverband, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina. También ahora soy protesorero de la Asociación Cultural Israelita Pérez, de acá de Santa Fe. Y desde el año 69-70 milité primero en la Federación Juvenil Comunista y a posteriori desde los años del 87, del 88 en adelante en el Partido Comunista. Yo viví toda la dictadura como un joven comunista y con todos los riesgos que implicaba la militancia política de aquellos tiempos. Aunque uno a veces no tenía mucha dimensión de lo que sucedía, o si lo sabía, teníamos conciencia de que había algunas cosas había que hacer, como ser, por ejemplo, la lucha por los derechos humanos. La llegada de Alfonsín al gobierno fue para todos, creo que un soplo de aire muy fresco, ¿no es cierto?, frente a lo que fue la oscuridad terrible de la dictadura, y lo vivimos al principio con muchas esperanzas. Ahora, a medida que fueron pasando los años y el gobierno de Alfonsín fue claudicando en algunas cosas, por ejemplo, hizo una cuestión extraordinaria que fue el juicio a la Junta, con lo cual abrió una puerta muy interesante, no más que interesante, muy importante en lo que significó la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Pero como tenía algunas debilidades, y todavía el poder militar era importante, hubo una cuestión de concesiones que se hicieron después de Semana Santa, y toda la cuestión de los carapintadas, como fueron la ley de punto final y obediencia debida, que a todos nos dolió, por ejemplo, lo que fue esas cuestiones en materia de derechos humanos, pero también en materia económica, donde los sucesivos planes que se fueron implementando no dieron satisfacción a las necesidades populares. Cuando renuncia Alfonsín y se produce el adelanto de las elecciones con la hiperinflación y demás, nosotros los comunistas denunciamos esos hechos, y por supuesto que no apoyamos al menemismo, tuvimos una alternativa propia. En aquel momento se creó justamente una fuerza política que tuvo, desde mi punto de vista, algo maravilloso, que fue Izquierda Unida, donde hubo un acuerdo desde el punto de vista de la construcción de una alternativa política muy interesante, donde participaban distintos sectores políticos y sociales, peronistas de izquierda, radicales de izquierda y demás. Ese Frente del Pueblo tuvo un acuerdo político con él, en aquel momento era el MAS, el Movimiento del Socialismo. Y fue una experiencia muy, muy interesante, desde todo punto de vista. Inclusive fuimos los primeros que hicimos elecciones de candidatos, con elecciones abiertas, internas, acá en Santa Fe, en todo el país. Y surgió una fórmula que fue la de Néstor Vicente, que era un hombre que venía de la democracia cristiana y de la lucha por los derechos humanos, y Luis Zamora, que venía del movimiento del socialismo. Menem planteó un montón de cuestiones, el síganme, no los voy a defraudar, y esa serie de consignas. Captó toda la voluntad popular por la desazón que había habido y la decepción y la hiperinflación aparte que había habido con el gobierno de Alfonsín. Pero nosotros tuvimos una postura independiente y apenas subió Menem nos dimos cuenta, con las medidas que fue tomando, ¿no es cierto?, que todas las promesas de campaña, que eran bastante vacías por otro lado, se transformaron en un avance muy fuerte de lo que hoy llamamos el neoliberalismo.
Nosotros participamos en las luchas, sobre todo, bueno, la que fue paradigmática fue la de los ferroviarios, donde la política menemista fue ¿se acuerdan? Ramal que para, ramal que se desarma, y bueno, nosotros estábamos en la conducción de la Unión Ferroviaria a través de la lista verde, que era en aquel momento, y participamos activamente, sobre todo, bueno, uno acá tuvo la experiencia de los talleres nuestros de Santa Fe y los talleres de Paiva, donde uno tenía un contacto estrecho y directo con esos compañeros. Y la lucha fue tratar de resistir. El tema es que había una conciencia social en aquel momento que se fue trabajando de tiempo antes, ¿no es cierto?, que era que como eran deficitarios, había que privatizarlo, y que la privatización iba a ser el único camino, ¿no es cierto?, para poder hacerlos más, entre comillas, eficientes. Y sin embargo, bueno, todos sabemos cuáles son los resultados. Hoy prácticamente en el interior del país, salvo los trenes de carga o algunos trenes de carga, no hay trenes, con lo cual todo el transporte se hace por camiones y resulta carísimo. Bueno, nosotros participamos en la lucha política, en la lucha gremial, desde la Unión Ferroviaria, desde la Fraternidad o desde el gremio señalero, ¿no es cierto?, que son los 3 gremios ferroviarios, donde teníamos una presencia muy importante. Y la lucha fue doblemente: una, para evitar las cesantías, que fueron masivas, y para evitar la destrucción de los ramales, ¿no es cierto?, del funcionamiento del ferrocarril. Fue una tremenda derrota. Para los sectores populares. Fue una tremenda derrota. Tanto es así que, como vos decís hoy, todavía hay muchos compañeros que no sé si están reclamando la indemnización o no, pero sí están reclamando y luchando por la reactivación del sistema ferroviario. Acá en Santa Fe, por aquellos días, empieza a aparecer lo que fue el primer movimiento desocupado importante en el barrio Santa Rosa de Lima, que fue el movimiento desocupado en lucha, donde se hicieron los primeros cortes, las primeras ollas populares, las primeras acciones de ese tipo de democracia directa, donde todo se resolvía por asamblea. Yo participé activamente en Alto Verde, se había hecho una olla popular muy interesante, donde ahora está el puente que va hasta las Cuatro Bocas, ¿no es cierto? En aquel momento ahí se hizo una olla popular, un corte que dura ¿cuánto? 10, 15, 20 días, más de eso no puede durar porque uno no tiene tantas espaldas como para resistir. Carlos Bianco, buen día. Si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pastor al 600. Hay, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar. Lo de la embajada pegó, pero uno lo tomaba, vamos a llamarlo así, con cierto distanciamiento. Lo que sí impactó y fuerte fue el atentado contra la AMIA, ¿no es cierto?, en el 94. Me acuerdo que nosotros hicimos una convocatoria ahí en la Asociación Israelita, en calle Francia, y esa misma noche llegaron a nuestra institución un montón de gente, de movimientos, se acercaron a brindar la solidaridad. Lo que nosotros siempre tratamos de explicar, y desde ese primer momento, es que no era un atentado solamente contra la colectividad judía, era un atentado contra la sociedad argentina. Que te pongan una bomba de tal tamaño
en pleno centro de Buenos Aires, con todas las características de lo que fue después la impunidad, ¿no es cierto? O poder manejarse con la camioneta, la bomba, el armado y todo eso, y que nadie se haya dado cuenta de lo que estaba por suceder, era realmente llamativo. Entonces uno decía, no es solamente contra los judíos de la Argentina, es contra el pueblo argentino. Y que las víctimas también no eran solamente judíos, había de todo un poco, inclusive, bueno, un pibe santafesino, acá, ¿no es cierto?, el chico Villaverde, que murió, estaba trabajando ahí en el edificio de AMIA. Inclusive, recuerdo que vino un grupo que ahora dejó de funcionar, ¿no es cierto?, lamentablemente, pero de integrantes de la colectividad árabe de Santa Fe, ¿no es cierto?, y todos se manifestaron muy dolidos, muy acongojados y que estaban a disposición. Eso sirvió, entre comillas, para que acá en Santa Fe, por lo menos acá en Santa Fe, no digo a nivel nacional, creo que no fue, pero sí acá en Santa Fe, nuestra institución y las instituciones sionistas se acercaran mutuamente y tuviéramos algunas cosas en común. En ese momento en Santa Fe se estaba celebrando la Convención Constituyente y se hizo un enorme acto, ahí frente a la Escuela Bialik, en calle 4 de enero, donde hablaron los representantes de las principales fuerzas políticas, habló Alfonsín, habló Cafiero, porque estaban todos acá. Lo que uno siempre lamentó, ¿no es cierto?, es que en esos actos quienes intervenían tenían una mirada muy puesta, no tanto así como esta concepción que nosotros te decía recién, que era un atentado contra el pueblo argentino, sino que era un atentado hacia la colectividad judía exclusivamente. Fue una marcha que salió de Cortada Falucho y fuimos caminando por calle Primera Junta y ahí doblamos en 4 de enero, ¿no es cierto? Y fue una concentración extraordinaria. En aquel momento uno decía que lo que podía hacer, y lo seguimos sosteniendo, es que quienes hicieron el atentado tenían una colaboración interna. Existen, ¿no es cierto?, y sobre todo en los núcleos de la Fuerza Armada, de la policía y demás, núcleos muy fuertes con carácter antisemita. Bueno, quienes estuvimos presos en la época de la dictadura lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto? Dado que, un ejemplo cortito, a mí cuando me llevaron detenido en el año 81, ya estábamos al final de la dictadura, me pegaron dos fuertes trompadas como para poner cuál era el criterio de autoridad, ¿no es cierto?, quién era el que mandaba y quién no, y me dijeron, bueno, va por judío, va por comunista. Bueno, o sea, uno tenía perfecta noción y sabe que existen esos grupos. O sea que para nosotros el atentado, lo seguimos sosteniendo, es contra la colectividad judía, pero es contra el pueblo argentino. Y que el pueblo argentino merece y necesita el esclarecimiento. Lamentablemente ningún gobierno, ni Menem, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Macri, ni ahora Alberto Fernández, parece que tienen la voluntad absoluta, más allá de las declaraciones que puedan hacer en favor del esclarecimiento y demás, de llevar adelante una investigación profunda y seria sobre los móviles del atentado y la ejecución. Lo que uno ve, y es doloroso, es esto que vos decís, acá los planes neoliberales han avanzado muchísimo, y lo peor de todo es que han avanzado sobre la conciencia social de millones de personas que son las desposeídas. Que los Macri, que los González Fraga, que los Milei o los Espert, o inclusive sectores del radicalismo, que uno en una época tenía ciertas esperanzas y hoy se ve totalmente
defraudado, ¿no es cierto? Llamémosle los Morales, los Corral, los Barletta, piensen que el camino es el neoliberalismo, bueno, allá ellos. Lo terrible es que los sectores populares voten y adhieran a esas posiciones porque lo que viene, ¿no es cierto?, no es malo, es peor, ¿no es cierto? Y como dijeron ellos mismos, los problemas que lo que hicieron tendrían que haberlo hecho con mucha mayor velocidad y con mucha mayor profundidad, ¿no es cierto? Hoy lo que vemos son esos planes, por ejemplo, esto de los despidos sin indemnización y que uno mismo sean los trabajadores los que se gestionen la posibilidad de un despido es realmente terrible. O lo que hemos vivido, la fuga de capitales, la desarticulación del sistema sanitario o la desinversión total que hubo en educación, en ciencia, en tecnología, la destrucción, por ejemplo, de lo que fue la comisión, el INVAP u otros logros tan importantes desde el punto de vista científico-tecnológico, que en nuestro país durante el macrismo a uno realmente lo espanta y lo asusta. Pero lo que más también asusta, y a mí por lo menos me preocupa muchísimo, es el hecho que el movimiento popular esté totalmente desarticulado, que no podamos encontrar una alternativa político-social, cultural, que sea superadora de lo que había y que nos pueda permitir ser realmente una alternativa de poder, a mí me preocupa mucho. Esa dispersión que tiene el movimiento popular es gravísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, esteriliza las luchas o esteriliza los proyectos y terminamos atomizados en diferentes, lo voy a decir groseramente, diferentes clanes, ¿no es cierto? Cuando el enemigo lo une la billetera, se juntan todos, ¿no es cierto? Y han hecho un trabajo maravilloso la derecha, desde los medios de comunicación y de la conciencia social, que han instalado esta cuestión de que el neoliberalismo, vaya a saber por qué, esas recetas mágicas que después nunca aparecen, ¿no es cierto?, son la salida para los sectores populares. Yo lo que creo es que justamente lo que ha hecho tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que no son exactamente del mismo signo, si bien están todos dentro del Frente de Todos, no son exactamente iguales, lo que no han podido mostrar es un proyecto que valga la pena. Y han sido totalmente dubitativos y concesivos ante los poderes fácticos, llamémoslo así, ante el empresariado, ante el campo y demás. Mira, yo creo que hay varios ejemplos tristes. El caso de Vicentín, acá en la provincia de Santa Fe. Yo creo que el caso de Vicentín es más que paradigmático. En Reconquista, Avellaneda salen todos somos Vicentín y todo el mundo sabía que lo habían vaciado, que habían estafado, que habían violado 1000 normas, ¿no es cierto? Y que se habían apropiado del patrimonio de miles de personas que formaban parte de las cooperativas que le entregaban la producción, de los trabajadores que pertenecen ¿cómo se llama?, a las empresas de Vicentín, ya sea tanto los puertos como las algodoneras, las aceiteras o la productora esta textil que tienen, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno hubiese tenido una actitud mucho más firme frente a lo que significó lo que son estas vacilaciones, seguramente hoy, no digo que hubiese ganado las elecciones, pero mostraba poder, mostraba fuerza, y lo que muestran los gobiernos, no es esto, tanto el provincial como el nacional, no da sensación de que sus convicciones son las que valen. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión? Que el gobierno, o las fuerzas políticas gobernantes, vamos a llamarle así, tampoco hacen mucho por construir abajo una fuerza política, social, que le dé sustento. Porque si hubiéramos tenido miles de tipos, ¿no es cierto?, o millones de tipos apoyándolo efectivamente a favor del gobierno, seguramente el camino a tomar hubiese sido otro. Creo que la principal debilidad que presenta este gobierno nacional son varias. Una es que tiene un proyecto que no es
como dicen todos, ni Cristina ni Alberto Fernández bajaron de la sierra, no son Fidel y el Che. Su proyecto ya de por sí es limitado, pero bueno, uno lo piensa que frente a los otros es mucho mejor, ¿no es cierto? Y que por ahí tiene algunos atisbos digamos, de desarrollo nacional, ¿no es cierto?, de recuperación de la economía a favor de los sectores populares y demás. También uno piensa que la base social del peronismo es una base social que quiere transformar el país y que forma parte de una mirada mucho más amplia, que vos recién lo mencionaste, que abarca América Latina, ¿no es cierto?, que tiene sus bemoles, ¿no es cierto?, que tiene a un Evo Morales, lo tiene a Lula, lo tiene a López Obrador, que son proyectos que tienen algunos puntos en común y que digamos, piensan en un desarrollo al menos no capitalista, o por lo menos, no sé si no capitalista, pero por lo menos un poquito menos duro, más humanizado que lo que pretenden los neoliberales. Lo que uno le llama comunismo en otros lados, el Evo Morales, el buen vivir, ¿no es cierto? No importa la denominación. Lo que uno que pretende o sueña y trabaja no es solamente una utopía, ¿viste? Que está atrás, como decía Birri, la utopía que es para seguir caminando, ¿no es cierto? Y siempre, uno no cree en esas utopías, cree que lo que se puede hacer son sociedades mucho más humanas. Yo creo que existe esa alternativa. Ahora, no existe como existía en los años 50, 60. En los años 50, 60, 70, uno la veía como que estaba mucho más próxima. Mucho más próximo. Cuento una anécdota si te viene. Yo tenía un planiferio y con pinchecitos habíamos con otros amigos marcado los países que eran del campo socialista, en aquel momento la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática Alemana, bla, 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 bla. Y vos veías China, Vietnam, Corea, Cuba. Con verde los países que estaban en procesos revolucionarios de transformaciones, Nicaragua, en África, en Asia, Laos, Camboya, un montón de pinchecitos verdes. Yo decía, pucha, ya estamos, acá a la vuelta, en un poquito más seguimos avanzando. Bueno, ese fue, digamos, eso no existió, ¿no es cierto? La caída de la Unión Soviética en los 90 y de la desintegración del campo socialista para las fuerzas progresistas fue un golpe no duro, tremendo, tremendo, tremendo. Y eso, ¿por qué? Porque la existencia de ese contrapoder al poder imperial hacía que el imperialismo no tuviera tanta virulencia ni tanto campo libre como para actuar como ha actuado, como lo hace. Vemos las intervenciones militares, lo que fue Afganistán, en Siria, en Libia, y la militarización de la sociedad, que digamos, del uso de la fuerza desde ese punto de vista, y de las otras, como ha dado todos los golpes blandos acá en América Latina últimamente, utilizando el lawfare, ¿no es cierto?, la justicia a su favor. Pero yo pienso que existe la alternativa, porque el capitalismo, digamos, objetivamente, si bien siempre ha tenido una capacidad de recomponerse, también muestra que también se está agotando, ¿no es cierto? La decadencia que tiene hacia su interior es realmente monstruosa. Pero yo tengo esperanza porque creo que esto no puede ser así, porque en algún momento tiene que reventar. No sé cómo será la sociedad que van a ver mis bisnietos. Yo sé la que ven mis hijos y la que ven ustedes, una sociedad más dura de la que tuvimos nosotros, mucho más dura. Nosotros vivimos una época del capitalismo en expansión, del estado de bienestar. Ese estado de bienestar nos permitió las conquistas sociales que tenemos. Salario, indemnizaciones, vacaciones, obra social, jubilación y demás. Estos avanzan hacia esas cuestiones. Entonces ustedes, los más jóvenes, tienen ese mundo más duro. Ahora, creo que ese mundo más duro no va a ser eterno, sino que va a ser un mundo que en algún momento tendrá que cambiar. Y serán ustedes, los más jóvenes, los que tienen que construir
las herramientas, cosas totalmente nuevas, donde sí confluyan todas las distintas corrientes de pensamiento y de acción que piensan en transformar el mundo, independientemente de la historia que tengan, respetando esas historias, pero creando algo totalmente nuevo, superador. La cuestión es luchar contra el poder, y el poder real, ¿no es cierto?, no son los presidentes, los diputados, los senadores, sino que están en otro lado. Pero la legalidad burguesa hoy todavía nos indica, ¿no es cierto?, que las elecciones, tener diputados, senadores, concejales, gobernadores, ministros y demás, ayuda a que eso se transforme. El tema es tener la voluntad política y la conciencia de hacer las transformaciones. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda